Bien, buenas noches. Muchas gracias a todos por la presencia. Estamos hoy en el sexto encuentro de este ciclo Arte y Parte, hoy con nuestros invitados Horacio Bernardo y Claudio Invernizzi. Como siempre, me tomo un minutito para agradecer a los auspiciantes de este ciclo, al Teatro Solís que cede este espacio y que ha generado este espacio de reflexión, y a las firmas auspiciantes, Mare Limitada, que es la representante de los productos médicos de General Electric, la Cooperativa de la Previsión Social, Feral para los productos Campo Claro y la distribuidora de libros Guzzi. Hoy generalmente tratamos de ponerle un título a la convocatoria. Estos ciclos pretenden traer a dos personas provenientes de diferentes campos y bueno, tratar de buscar a partir de sus diferencias algunos denominadores comunes. Hoy el título que pusimos para este encuentro de hoy es el equipaje que trae el siglo XXI. Este encuentro tuvimos ahí algunos temas de agenda. Estaba inicialmente previsto para el mes de septiembre, que iba a ser además el 11 de septiembre, una fecha muy emblemática por lo que significó en los cambios a nivel mundial. Hoy también es una fecha emblemática para nosotros, para los uruguayos. 14 de agosto de 1968 se puede decir que murió un viejo Uruguay y empezó otro Uruguay. Era el día que moría a liberarse, asesinado por la represión en medio de las medidas prontas de seguridad de aquella época del gobierno de Pacheco Areco. Mucha agua pasó por debajo de los puentes en estos 49 años. Pasamos por una dictadura, retomamos la democracia y bueno, hoy estamos acá con nuevas incógnitas, nuevos desafíos. Un poco Claudio y yo somos de la misma edad, aunque yo parezca mucho menor que él. Lo conversamos. Pero pertenecemos a una generación que se dice que trae una mochila, que carga una pesada mochila encima. Horacio es 20 años menor que nosotros, es de otra generación, criado prácticamente en democracia, crecido en democracia. Por lo que tiene una mochila mucho más pesada. Claro, por eso un poco el título que yo le ponía era el equipaje que trae este siglo XXI, ¿no? O las valijas que trae el siglo XXI. Pero bueno, vamos a no demorarnos más. Voy a hacer una breve presentación de nuestros dos invitados. Horacio Bernardo nació en Montevideo en 1976. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de la República, escritor y conferencista, docente de Filosofía de la Facultad de Información y Comunicación, y regularmente brinda conferencias y cursos tanto en nuestro país como en el extranjero. En 2013 obtuvo el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, máximo galardón de la historia de las ideas en América, otorgado por la Organización de Estados Americanos. Ese mismo año obtuvo el Premio Anual de Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura por ensayos de filosofía, lingüística y educación. Es coautor, junto con Lía Berizo, del libro Introducción al Pensamiento Uruguayo. En medios de comunicación fue guionista y realiza regularmente columnas e intervenciones filosóficas. En 2015 y 2016 ofreció en el Auditorio Carlos Bá Ferreira de la Biblioteca Nacional, con gran convocatoria de público, las series de conferencias Filosofía y Vida Cotidiana y Búsquedas Filosóficas de la Vida Cotidiana. Y nos hemos enterado que próximamente va a estar viajando a realizar un posgrado en Europa, ¿no? Sí. Claudio Invernizzi, publicitario, actualmente desde junio preside la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y fue también presidente del Círculo de la Publicidad.
Allí realizó junto a otros colegas el evento solidario que convocó a más de profesionales publicitarios en la historia, 300 uruguayos, con la supervisión de 10 directores creativos regionales. Ellos concibieron una campaña para UNICEF que fue emitida en toda América Latina y en distintos países del mundo. Recibió innumerables reconocimientos en Uruguay y en el exterior, y por 17 años consecutivos fue el director creativo más destacado por los anunciantes, según un estudio de Equipos Mori. Fue docente de la Universidad de la República y de la Universidad Católica. Ha dictado conferencias en prácticamente toda América Latina. También ha desarrollado actividades vinculadas a la comunicación, el periodismo y la literatura. Fue director de Televisión Nacional de Uruguay, escribió la novela La Pulseada y dirigió el equipo técnico de la última campaña electoral para el actual presidente Tabaré Vázquez. Bienvenidos nuevamente y vamos a arrancar, ¿no? La otra vez, cuando nos convocaba para esta actividad y conversamos un poco con Claudio Invernizzi, hablamos de un hecho, de una persona capaz que por el nombre muchos no lo saquen hoy, que es Jean-Charles de Meneses, que era un brasilero de 27 años que fue asesinado en la estación de metro de Stockwell en Londres el 22 de julio de 2005. Lo habían confundido con un terrorista, ¿no? Y Claudio me planteaba unas reflexiones en torno a eso y a los cambios, ¿no? que el siglo XXI comenzaba a producir. ¿Cómo era eso? No, en realidad empezó de más atrás la conversación. Empezó del momento cuando vos me planteaste lo del 11 de septiembre y lo de la caída de las torres, ¿no? En cualquier lectura que uno pueda hacer del siglo XXI, de alguna manera lo que presentó, para arrancar de ese lugar que vos me habías planteado, con el atentado de las Torres Gemelas, lo que expresaba de alguna manera era una suerte de final de ficción. Es decir, era como que todas las ficciones se daban de cara contra esa monstruosidad que venía por acumulación de otras monstruosidades poco probables para la idea que nosotros podíamos hacernos del mundo. Y entonces este tema que creo que Eco lo llamaba el paso de cangrejo, ¿no? Es decir, como que arrancaba esta historia de volver hacia atrás, donde empezaban las grandes cruzadas religiosas, digamos, donde nos enfrentábamos a formas perimidas para la especie con la cual nos enfrentábamos. Aparece también por ahí una novela que es bastante reciente, pero porque a mí es sintomática de esto que decía del final de las ficciones, que era lo de Houellebecq, ¿no? Que es Sumisión. Es decir, un tipo que concibe en el año 2022 o 2023 una Francia en la cual gana las elecciones con el apoyo del Partido Socialista, etcétera, francés. Gana las elecciones un islamista moderado, digamos, ¿no? Lo que quiero plantear con esto es que todo lo que era antes ficción, y cuando digo ficción puede ser disparate, ha dejado de serlo, ¿verdad? Es decir, puede serlo porque un islamista puede llegar a ser presidente de Francia, pero también porque estamos vistos por drones que andan por la calle, porque la robótica ha evolucionado al punto de que una vez más volvemos a discutir cosas que se vinculan al fin del trabajo o el comienzo de un trabajo diferenciado, porque las impresoras 3D son capaces de generar cosas increíbles y hacer manos y brazos que puedan responder a estímulos eléctricos que nos permitan la aprehensión y el uso de esto. Bueno, digo, todo esto es como el final de la ficción, pareciera. No lo es, estoy convencido de ello. Pero hay otra cosa que lo que tiene que ver con la significación del siglo XXI, creo que es el proceso al que
absolutamente revolucionario al que se ha sometido la comunicación. Es decir, hemos pasado de formas verticales de comunicación a formas transversales. Creo que lo que ha logrado la tecnología es aproximarnos a las formas más naturales que tenemos, que son las del diálogo, y no la de la verticalidad donde la misión comandaba cualquiera del azar. Hay una forma mala de ver esto, y es que las redes sociales no nos han transformado en nada, nos han desenmascarado como exhibicionistas, como matronas chusmas, ¿no? Solo que las conversaciones que se daban probablemente en la vereda, ahora esas conversaciones son escuchadas por millones y millones de personas. Eso por un lado, esa es la forma mala. No creo que haya personas y personas así, como se les llama ahora, en las tendencias, por ejemplo, del marketing para detectar los comportamientos en la vida digital y los comportamientos en la vida real. Creo que somos los mismos actuando de la manera en que nunca antes habíamos podido actuar, la manera desagradable que ocultábamos, la manera que escondíamos en algún lugar del sótano y que no sacábamos a luz. Bueno, esa es la parte desagradable. La parte formidable que nos ha entregado la tecnología en el tema de la comunicación es justamente la transversalización, lo que hablamos, la posibilidad de dialogar y la posibilidad de presionar y la posibilidad de hacer que cada uno de los actores sociales, políticos, de los líderes de opinión, sean mejores de lo que son. Termino con esto. Sí. Cuando hablamos de lo de Meneses, hablamos porque fue la primera vez en la historia que una información nos sale de un centro dedicado a la información. Es la primera vez que sale de la gente, ¿no? La muerte de este pibe brasileño le pasó por arriba a la BBC, francamente por arriba a la BBC. Y ese dato es el inicio de una realidad completamente nueva, y bueno, del final de la ficción. Terminé. Por ahora. Horacio, vos, Claudio habla de esas nuevas realidades, ¿no? Del final, de esas ficciones. Una de tus especialidades es la filosofía de la vida cotidiana, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo mis lecturas de Agnes Heller, la filósofa húngara que se había especializado en el tema ese, todavía vive, creo. Pero bueno, después también ha habido mucha cosa. Entonces, ¿cómo es esa percepción de cómo desde la filosofía analizamos la vida cotidiana a la luz de todos estos cambios, ¿no? De todos estos nuevos escenarios? Lo primero que hay que hacer, o por lo menos lo que a mí me parece que sería bueno, es comenzar con algunas cuestiones conceptuales, pero no para empezar con definiciones y cosas así, sino para descentrar el tema y recentrarlo en su vínculo con la vida cotidiana. Cuando vos me dijiste el tema del siglo XXI, yo dije, bueno, pero esto es súper amplio, ¿no? Porque en realidad es muy abarcativo y puede ser tomado desde muchos lugares. Pero por amplio también permite mucha libertad de poder ver justamente cómo se vincula esto. Creo que una de las cosas que uno podría hacer cuando ve cambios en el siglo XXI o sucesos es entrar a hacer una especie de enumeración de hechos, cosa que acá tengo unos cuantos papeles porque estuve haciendo algunas enumeraciones, pero no voy a ahora comenzar con eso. Pero antes, o en lugar de entrar a dar detalles de pasó esto, lo primero que a mí me interesa es saber cómo se vincula eso con la cotidianidad.
O sea, ¿qué relación tiene toda esa serie de sucesos que aparecen en la prensa, que aparecen en las conversaciones, con la vida cotidiana, con el día a día? Por ejemplo, si uno dice el siglo XXI, pero si uno va al supermercado o a la feria, por poner algo, uno va a la feria y compra tomates y papas, y iba el año 80 y el año 90, el año 2000, 2010, bueno, qué sé yo, habrá cambiado un poco, el feriante será más viejo, pero en esa cotidianidad hay elementos que no pasan solamente por lo que son las noticias o los grandes sucesos. Sin embargo, hay varias formas de visualizar estos grandes sucesos. Uno de ellos es verlo desde nuestra vida privada, cotidiana, como meros espectadores. Esa es la primera forma que a mí me gustaría señalar. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo paradigmático, y también voy a tomar el caso del 11 de septiembre porque también es, porque es uno de los puntos claves, ¿no? Y si uno dice, bueno, ¿cómo comienza el siglo XXI? O decime uno de los primeros sucesos de gran relevancia, uno diría, bueno, el atentado contra las Torres Gemelas, el Pentágono, bueno, que desencadenó una cantidad de cosas. Muy bien, decía Claudio, el final de la ficción, y lo entiendo en el sentido en que lo explicabas vos, de que a partir de ahora todo es posible. Pero sin embargo, hay un modo de visualizar ese hecho y otros más que podemos señalar que sucedieron después, como una mera ficción, o sea, como un mero relato, ¿no? Uno ve el tema del 11 de septiembre y lo que sucede después, de Bin Laden, Afganistán y toda una cuestión de cosas, como si fuera un mero suceso de hechos que bien podrían haber sido una película con vínculos políticos, vínculos un poco de suspenso, en fin. Porque los sucesos, tal como se presentan en esta modalidad de acercarse, en realidad son una serie de sucesos que requieren un orden. Y muchas veces los medios de comunicación organizan esa información guionando los sucesos, de algún modo. No quiere decir, y en eso estoy de acuerdo, que hoy por hoy haya un emisor de mensaje y meros receptores que son pasivos. No estoy diciendo que eso sea una mera cuestión pasiva. Digo que es una forma de vincularse con los sucesos del siglo XXI. Es algo que está allí afuera, que es terrible, que nos conmueve, que nos interesa, que nos genera cosas, pero que no deja de ser análogo a lo que sería una obra de teatro, a lo que sería una película. ¿Sí? O sea, uno ve todo eso y obviamente se vincula con esos hechos, e incluso puede existir hasta una analogía, decir, bueno, suerte que no pasa en Uruguay, o si Uruguay tuviera recursos como petróleo, que se estuvo hablando también si había petróleo o no, si era rentable, o si el agua fuera un recurso interesante para las grandes potencias, podría llegar a pasar una serie de sucesos terribles en nuestro país que no pasan. Pero seguimos en el mismo tema, ¿no? Y pongo este ejemplo de las Torres Gemelas como un hecho que lo vemos como meros espectadores. Ahora, a mí me gustaría señalar una segunda forma de visualizar estos hechos, y no es como meros espectadores, sino preguntando qué tiene que ver, qué relación tienen esos grandes sucesos con nuestra cotidianidad desde Uruguay. Y aquí ya es más difícil visualizarlo, porque el mensaje que recibimos, y sigo con el ejemplo de las Torres Gemelas, es la mera repetición que nos trata como espectadores, ¿no? La cámara que filma de la torre de acá, la torre de allá, entrevista a los supervivientes y a la señora que estaba mirando, y la otra quedó conmocionada, y 200 veces puede haber muchísima información, pero es siempre la misma perspectiva. Usted es un espectador. Ahora hay otra perspectiva, que es la de qué sucede cuando somos actores, cuando entramos a pensar no de los detalles del suceso, qué pasó, qué intereses gobiernan, sino qué tiene que ver con nosotros. Y por ejemplo, tomando este mismo hecho, hay que considerar que un mes y medio después del atentado de las Torres Gemelas, sale una ley ultra flash, pero que es muy importante, que es la que se llama USA Patriot, que es una ley en donde Estados Unidos, el 26 de octubre de 2011, establece una serie de controles que tienen que ver con luchar contra el terrorismo, pero que no solamente involucra cuestiones en Estados Unidos, sino que va a generar obligaciones en otros países. Por ejemplo, hay que considerar que en febrero de 2012
el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional que trabaja con todo este tema de lavado activo, de financiamiento del terrorismo, emite 9 recomendaciones nuevas que están decididamente centradas en el terrorismo. Esas recomendaciones del GAFI obligan a los países miembros a cumplirlas, y Uruguay es uno de ellos. Por lo tanto, a partir de 2012, el Uruguay se entra a comprometer a montar un aparato de control burocrático, de costos, que tiene que ver con un control contra el financiamiento del terrorismo, cuando afortunadamente nuestro país no es un país que sufra de ese flagelo. A lo que voy es que toda esta red hace que luego en nuestra vida cotidiana, en las aduanas, en las instituciones financieras, en algunas cuestiones profesionales, en los costos, en los impuestos de ese aparato burocrático que tiene que cumplir con esa normativa, ahí entra el Uruguay. ¿Cuál es el impacto, o cuál es uno de los impactos del 11 de septiembre en el Uruguay? Bueno, está bien conmoverse con el hecho de entidad internacional, pero pensemos que también el impacto es en más costos, más trabajo, más esfuerzos en cumplir leyes que vienen desde los centros, en este caso de Estados Unidos y los organismos internacionales. Ahora, perdona que te interrumpa, en esa descripción que estás haciendo, ¿nosotros seguimos siendo meros espectadores? No somos meros espectadores, porque cuando nosotros tomamos en cuenta que los sucesos que aparecen allí son terribles, pero cuando entendemos la cadena que nos conecta nuestra cotidianidad, nuestros impuestos, los trámites que tenemos que hacer, en fin, conecta, aunque sea tímidamente, nuestra cotidianidad con esos hechos, entonces nos paramos desde otro modo. Nos paramos de un modo en el que entendemos, no solamente nos conmovemos, sino nos movemos. O sea, decimos, esto me afecta a mí de alguna manera, que no necesariamente es la manera en la que nos cuentan los medios. Déjame pasar un poco entonces a Claudio. Vos, tu campo principal ha sido la publicidad, más allá de las otras cosas que mencionamos. De haber sido mujer barbudo. Un poco encadenado, vos decías, bueno, que estábamos en el final de la ficción. Horacio plantea todo este tema de todos estos cambios. Ahora, la publicidad en todo eso, ¿qué papel ha jugado? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido va la pregunta, ¿no? ¿Es reflejo de la vida cotidiana de la gente? ¿Manipula a la gente? ¿Es una mezcla de ambas cosas? Primero, yo te quiero decir que si el tema del final de la ficción no es más que la voluntad de poner un título expresivo para intentar decir que voy a pronunciarme sobre algo interesante que después no termina siendo así, pero hay algo de eso, y a mí me importa volver un poquitito sobre el asunto, que es porque tiene que ver con lo que vos mencionabas sobre el tema del rol del espectador, es decir, del rol espectador. Yo, si bien creo que sí, que efectivamente nosotros vimos hasta el cansancio las imágenes que se repetían sobre la caída de las torres, y así vimos otra cantidad de imágenes, nosotros hemos sido parte, porque todos somos parte, por decirlo de alguna manera, de un mismo ámbito. Fíjate que arrancó hablando del 14 de agosto de 1968, ¿no? Es decir, para mí no fue arbitrario, porque ahí todos dejamos de ser, en todo caso, espectadores, y nos sumergimos en una cadena que nos va sacando y que nos va entrando, y que nos va sacando y que nos va entrando. Y yo tengo una percepción de que a veces cuando nos sentimos espectadores es frente a lo multitudinario, a lo incuantificable. Es Hiroshima con 170.000 muertos, donde uno no reconoce al muerto, sino que reconoce a esa cantidad prácticamente inabarcable de horror, ¿no?, por decirlo de una manera. Y hoy eso mismo sucede después con la transmisión, digamos, online o streaming, de otra cantidad de situaciones que se van viviendo, y que, bueno, uno las mira
Pero cuando uno deja de cuantificar e ingresa en el individuo o ingresa en las personas, la situación de espectador donde se puede vertir una cuestión pasiva deja de ser tal, y eso moviliza como puede movilizar los temas de medio ambiente, como movilizan las cuestiones de género, como moviliza la propia política frente a la conciencia de que el mundo es uno, que es el que habitamos, y que eso que pasa allá de pronto sucede que vienen sirios para acá, o de pronto sucede que este país empieza a tener inmigración y nosotros tenemos una carga sobre eso que viene arrastrada de todo lo que ha sucedido en el mundo, y que vamos a tratar de ver cuál es nuestro comportamiento. Es decir, yo creo que nosotros sí, efectivamente, somos espectadores, pero también somos actores, más allá de la distancia que supone y más allá de que de alguna manera ficcione la pantalla o el registro de los hechos, lo ficcione en una mirada pasiva sobre un monitor cualquiera sea, el que más brille, que tengas adelante. Eso, digamos, me parecía importante. Después, en todo caso, se volverá sobre eso o no, pero con respecto a la publicidad, yo qué sé, yo me dedico a hacer publicidad. La publicidad, naturalmente, es una especie de polea, es una suerte de polea económica. La publicidad lo que se dedica es básicamente a ofrecer productos, marcas que la gente compra o no compra dependiendo de la calidad que la marca que se le ofrece tenga. Es decir, hay un viejo principio en publicidad que es la no mentira. Yo soy un hincha de que la publicidad ha llegado para disciplinar a los empresarios. Es decir, yo para hablar de esto cito a Francisco Piria y un folleto que encontré en la Feria Tristán Narvaja, absolutamente maravilloso, donde uno lo empezaba a leer y este tipo increíble que fue Piria también era, bueno, gran fantasioso, no sé qué, al punto de decir, por ejemplo, que el agua del toro curaba la tuberculosis, o de decir que la coñaquina, que era un producto que él había desarrollado, que era una mezcla de coñac y de quinina, era capaz de curar el raquitismo, ¿no? Es decir, construía una cosa que en manos eso de un publicitario, aunque ustedes no lo puedan creer, no hubiera pasado. Por una razón simple, porque nosotros lo que hicimos de alguna manera fue trabajar. Estamos como en todas las cosas, hay buenas cosas y malas cosas, y buenas propuestas y malas propuestas, y se hace bien o se hace mal. Pero esencialmente se trata de decir la verdad, porque quien define de última el éxito o el fracaso de una marca, de un producto, de lo que sea, incluido un político, va a ser siempre la gente. Porque la gente, tratándose de un producto, compra y deja de comprar en todo caso si no le dio lugar, y en el caso de un político vota y deja de votar en el caso de que no haya cumplido con sus expectativas. Eso por un lado. Después, en los términos que refieren a la manipulación o no manipulación, bueno, se incide sobre la voluntad de un acto de compra, eso es así, ¿tá? Después, si esto construye, ¿tá?, o ha construido formas de corrimientos culturales, cambios en los valores, etcétera, etcétera, cambios en lo que tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, sí en las modas, porque naturalmente es así, la moda esencialmente es eso, la publicidad es efímera, es moda, y la publicidad sobrevive no más de un año como un producto, digamos, asentible por el público, y hermoso para los propios publicitarios en el caso de que así haya sido. Pero de ahí a que sea, por ejemplo, construye ideales con respecto a la mujer. Hoy yo me pregunto al día de hoy, ideales con respecto a la mujer, ideales físicos, ¿verdad? Una cosa que está tan... Yo me pregunto al día de hoy,
¿qué características tenía la maja física? ¿No? ¿Cómo era la maja? Es decir, había una idea de belleza, porque no creo que la maja haya sido pintada sin el patrón de un ideal de belleza del momento. ¿Y ese ideal de belleza dónde está instalado? Yo creo que efectivamente hay un diálogo en el cual la publicidad, la comunicación en general, ¿tá? Va y viene con los distintos anclajes que se van generando en las sociedades. De ahí el tránsito a la manipulación es complicado. Si tengo tiempo te agrego una cosa más, si no lo tengo paro acá. ¿No? ¿Sí? Te lo descontamos. Descontámelo. Las oportunidades del trabajo, por ejemplo, político, trabajando con el equipo técnico que trabajamos en la última campaña, construimos un concepto y no importa, un jingle, no lo digo despectivamente, digo un jingle, que estaba basado en el no. No esto, no hagas esto, no dejes de soñar, no camines para atrás, no mires atrás, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Cuando yo presenté eso, todo el mundo me dijeron, estás loco, ¿no? Estás loco porque en realidad la propuesta o el concepto o un claim que tiene la palabra no, en teoría, no es aceptable, genera rechazo. Y mi respuesta fue simple. En el año 80, con toda la campaña en contra, porque no había campaña a favor del no, solo había campaña a favor del sí, ganó el no. Con las ventas de empresas públicas, que eran no a la venta de las empresas públicas, ganó el no. Y en ese momento se estaba debatiendo el tema del no a la baja, que era el no a la baja, y yo dije, va a ganar el no. Después hice otra serie de reflexiones que tenían que ver que si la izquierda no tenía un no adelante, no iba a rendir en toda su plenitud. Pero ese es otro tema aparte. ¿Qué quiero decir con esto? Y a esto iba. La campaña del sí en el año 80 no logró manipular a nadie, porque en el fondo, soy un convencido de que subyace una especie, o funciona por arriba en las sociedades, una construcción que permite defenderse de las cosas que no están bien, en las sociedades y en la especie en su conjunto, que en definitiva es lo que puede llegar a salvarnos. Por eso, insisto en lo que dije al principio, que el tema del final de las ficciones simplemente fue un título apocalíptico para poder generar algún interés. Pero rindió. Rindió. Bueno, me alegro. Horacio, bueno, tú te referías a una serie de cambios que había producido el 11 de septiembre, por el hecho en sí mismo, por lo que vino después, por las percepciones que entró a generar en la gente, ¿no? Entonces, ahora, mi pregunta ahora es un poco más amplia, o sea, desde el punto de vista social, ¿pasamos a un nuevo estatus de vernos, por ejemplo, como enemigos entre países, entre etnias, entre grupos sociales, o no como enemigos, pero así a establecer la desconfianza respecto al otro? Bueno, hay una cuestión que, o sea, el tema del otro y del diferente, lo que antes estaba el concepto de la tolerancia, ahora es la inclusión, ¿no? Pero es más o menos, son todos elementos que tienen que ver con el diferente, con la aceptación del otro, en fin. Yo quiero decir algo, ya sea con luz o oscura, que es que, ojo, o sea, algo que está antes de esto. Pero cuando hablamos de la aceptación, de la tolerancia, de la inclusión, del diferente,
tenemos que partir de una base que si no la tenemos clara, me parece que vamos al muere. Y es que los conceptos no son universales, o sea, tienen que ver con el lugar desde donde uno está parado. Y que muchos errores, creo yo, se deben a que desde América Latina o desde el Uruguay, para ser más precisos, importamos conceptos que hacen que nosotros pensemos, pero que también que se establezcan determinadas políticas públicas que van dirigidas, o sea, o que están basadas en un marco conceptual que no es el nuestro y que responden a problemas que no son los nuestros. Y voy a poner algunos ejemplos. Lo que vos decías, esto del diferente, no decías del diferente, ¿no? De la lucha, del otro, en fin, o que yo lo interpreté para ese lado, a mí me parece que uno tiene que tener en cuenta que hay varios conceptos que no son, que deben ser leídos desde el contexto uruguayo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el diferente, la aceptación del otro, podemos poner algunas teorías o algunos filósofos que hablaron de ello. Por ejemplo, Jacques Derrida, que él era argelino, pero después desarrolló su carrera en Francia y que siempre fue muy sensible ante la aceptación del otro, ¿no? Pero podemos hablar de múltiples filósofos que razonan sobre qué es lo que hacemos frente a otras personas que tienen otras culturas. Tenemos que pensar que esto, y pongo el caso de Derrida como uno entre varios, tenemos que pensar que estas teorías parten de una Europa que tiene un problema o que está sumida en un cosmopolitismo y que tiene el problema de los musulmanes, ¿no? Que eso es algo bien diferente y que por un lado está la aceptación, bueno, la novela que citaba Claudio, que es como una especie de ironía o ¿no? de llevar al límite justamente ese problema. Entonces, cuando decimos aceptar al diferente, aceptar la cultura del otro, pensemos que esos textos están pensados en un ambiente europeo en que aparece un chino, aparece un musulmán que le pueden tener miedo a que tiene una bomba, pero hay que aceptar su cultura, que es muy rica, extremadamente rica y que se puede aprender mucho de ello. Si nosotros importamos ese concepto y decimos, bueno, aceptar al diferente, pero ponemos la misma teoría, las mismas políticas, el concepto filosófico, las mismas políticas públicas, pero adaptadas y el diferente, entonces hay que vive en un asentamiento. Pero no, a ver, uno era el musulmán, otro, o por ejemplo lo que sucede en muchas ciudades de Europa, que es la gentrificación, que es que los ricos, ¿no? o que gente de clase media alta y muy alta copa determinados barrios históricos o gente donde vivía gente de clase media o baja y los expulsa. Y acá hablamos de gentrificación, si en el barrio sur o en la ciudad vieja o en Palermo, porque viene gente universitaria a vivir ahí. Entonces, yo creo que en primer lugar, cuando hablamos por poner estos conceptos, el diferente o la gentrificación u otros conceptos, primero tenemos que pensar, y por eso siempre la cotidianidad, de dónde estamos parados. Quiero poner un ejemplo también de esto, que es en el tema con el tema de la discriminación, del racismo, de todas las múltiples discriminaciones. Y también lo mismo, no es lo mismo hablar del racismo pensando en Sudáfrica o pensando en el pasado en Gran Bretaña o en Estados Unidos que pensarlo en Uruguay, donde el racismo obviamente existe, pero no tiene esa magnitud. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, en 2011, es algo muy filosófico lo que voy a decir, cuando Luis Suárez, el filósofo Luis Suárez, tuvo el problema con Patrice Evra, ¿no? Y que una de las cosas ¿no? Porque le dijo negro y entonces se armó terrible revuelo, que lo suspendieron 8 partidos y todo el tema que se acordarán. Y una de las cosas que estaba detrás de la mera cosa interesante, porque era escandalosa, era una cuestión cultural. O sea, no es lo mismo decir negro acá, como el negro jefe o el negro rada, lo que fuera, que decir negro en Inglaterra o decir negro en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente: si nosotros hacemos políticas públicas contra el racismo, pero nos basamos en las mismas concepciones que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, podemos caer en una cuestión de aplicar exactamente lo mismo. Y entonces, yo lo que pienso, y creo que ahí la filosofía es muy importante al respecto, es que antes de pensar los temas, antes de mirar los sucesos, tenemos que pensar en los conceptos
puesto que esos conceptos no nos determinan, pero sí nos guían hacia qué cosas mirar y cómo mirar las cosas. Y en este caso, por ejemplo, en el caso esto de Suárez, que lo puse porque justamente el uruguayo y el europeo, ¿no? Sucedió en Europa la cuestión, es un ejemplo que habla de ese tipo de cosas, ¿no? Ojo con creer que el siglo XXI es un siglo XXI. No, es el siglo XXI desde el lugar donde uno lo mira y desde el impacto que ese siglo XXI tiene. Y por eso yo decía, y yo entendí que vos lo que dijiste respecto a la ficción era respecto a hoy todo es posible, y lo entendí, por eso creo que no hay contradicción con lo que yo estoy diciendo. Todo es posible, pero también lo que es necesario, además de que todo es posible, es poder interpretar desde nuestras circunstancias esos hechos y no ser interpretados por un relato y una conceptualización que no necesariamente nos conviene. A veces sí, a veces es útil y a veces es contrariamente, es opuesta o describe las cosas de un modo que no nos representa nuestra verdadera cotidianidad. Vamos a tener que poner un filósofo en las agencias de publicidad. ¿Cómo no? Está lleno de filósofos en las agencias de publicidad. Capaz que podemos poner publicitarios en la licenciatura de filosofía. ¿Por qué no? Parte de este ciclo, la idea de este ciclo es eso, en el fondo. Vos, vamos y volvemos, ¿no? Sí. En 1970 estabas ingresando al liceo, ¿no? ¿Imaginabas en esa época de mimeógrafos a mano para hacer, porque los electrónicos, eléctricos había pocos, de matrices que se hacían a mano? ¿Ves eso por lo que pasaste? ¿Ves el mundo de hoy de Twitter, de Facebook, de la hipervelocidad, de la instantaneidad, en un montón de cosas? ¿Es todo diferente o hay un sustrato común? No, yo creo que primero, si me acuerdo perfectamente, el mimeógrafo era un arma letal. Ahora en mis 13 años, ¿no? Los mimeógrafos salvaban todo. Pero es interesante porque yo creo que subyace y que en realidad, yo decía hoy hablando de, mirá, voy a arrancar por otro lado, hay un alemán, creo que es Martin Hilbert, no sé si es alemán, es uno de estos tipos que cuantifica la cantidad de información que hay en internet, ¿no? Y él decía que, no le voy a pegar al número creo, pero algo así como de, si uno tomara, pudiera llevar el papel, imprimir en el papel la cantidad de información que hay, haría, no sé, como 16.000 viajes, torres de la Tierra a la Luna, ¿no? Es decir, ya eso significa un cambio en lo que tiene que ver con la acumulación de información y proyectos de conocimiento que pueden devenir de esa altísima concentración de información. Quiere decir que en lo formal hay un cambio brutal. También hay un cambio, creo yo, y aquí ya entro en el terreno, digo un terreno que no conozco, que es un terreno que me encanta entrar cada tanto para que alguien diga qué manera de decir disparate, pero es decir, en realidad hay cambios comportamentales que supongo que van a traer algún tipo de cambio. Cambios comportamentales, a nadie se le ocurría leer un libro, conversar y hacer huevos fritos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Hoy es posible estar con el celular, estar en una conversación telefónica, estar mirando Twitter y tener una pantalla con una película encendida. Es decir, hay cambios comportamentales que no sé para dónde van, pero que probablemente puedan generar algunos cambios también en las en la construcción de los valores que hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero pienso que todo es lo mismo, en realidad, salvando esas cosas, que todo es lo mismo, que todo se trata de una conversación, que todo se trata, yo decía al principio, nos mostramos tal cuales somos, ¿no?
solo que amplificados, estoy simplificando la situación, pero solo que amplificados, ¿no? Si yo voy a decir, el arte y parte de hoy fue una porquería, y salgo acá al teatro y lo digo, es diferente a decir arte y parte de hoy fue una porquería y tuitearlo y meterlo en las redes y meter una foto en Instagram escrachándonos a nosotros tres. No, quiero decir, es hoy el mundo genera... No me resultaría agradable. No me resultaría por eso, a mí tampoco. Pero quiero decir, una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo hoy. Esa es la diferencia sustancial. Y además decirlo supone tomar una actitud frente a esto crítica, no importa positiva o negativa, también, que era lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer cosas a través de estos elementos para que mejoren. Después está el tema de las urgencias, después está el tema de la rapidez, después está el tema de cómo eso afecta niveles de profundidad en los cuales uno se acerca a los problemas del mundo. Yo sí creo y estoy convencido que se ha generado una dinámica. Fui a ver la película Wilson. Hay un momento en el cual un político americano dice, se refiere a Wilson como el político filósofo, o dice el legislador filósofo. Y en realidad yo me quedé pensando, claro, el tipo tenía una capacidad expositiva y un nivel de razonamiento y una profundidad en el razonamiento que yo la redescubrí ahora, digamos, ¿no? Viendo la película y me fui para algunos lados para tratar de complementar eso. Pero no era él solo el legislador filósofo. La Cámara estaba llena de legisladores filósofos. Es decir, ¿qué significaba para este político americano ser filósofo? Si nada significaba mirar las cosas desde una profundidad, desde un ángulo, ¿no? Referenciado, preparado, de tamaño, de soporte cultural, al cual probablemente no estuvieran tan acostumbrados ellos en ese momento. No sé si es claro. Bueno, yo creo que ahí es donde se forma una dinámica, en el mundo, una dinámica que nos corre hacia una funcionalidad, digamos, en todas nuestras cosas, y una rapidez en la respuesta que nos hace perder, discúlpame, el lado filósofo de cada uno, el lado filósofo de cada uno de nosotros. Pero, digamos, entonces, a eso es a lo que le tengo temor, a eso es a lo que le tengo miedo. Sin embargo, los inventos se suceden maravillosamente y cada vez son más seductores. Entonces yo ayer estaba mirando una serial que se llama Ray Donovan en Netflix. Y hay un diálogo en ese momento que Hemingway nunca lo escribió. Entonces yo me cuestiono con este tema, nunca lo escribió, puede haber escrito otro, pero ese diálogo que era absolutamente fantástico, ¿tá? Por lo menos lo hubiera envidiado Hemingway. Y yo digo, bueno, la gente no lee porque mira las seriales. El tema de la lectura es un tema, no porque establece una pausa, porque establece una dinámica, porque te exige un nivel de pensamiento distinto. Ordenamos el caos, lo puede ordenar el color, lo puede ordenar la fotografía, pero el caos se ordena con las palabras, en definitiva, que es a lo que tendemos en cada una de nuestras actividades, cualquiera sean ellas. Pero alguien que no lee, que está mirando a Ray Donovan, lee los subtítulos de un diálogo maravilloso o los escucha, y el tipo está asistiendo, ¿no?, a un nivel de profundidad que probablemente está a la altura de los diálogos que podía tener Hemingway o que podía tener otro escritor. Y eso es parte de la modernidad. Me fui por las ramas, pero tiene que ver con todo, porque también Netflix es una expresión impensable. Si yo, cuando tenía 13 años, podía ir los martes a ver cine español al Cine Festival en Piriápolis, los jueves iba a ver cine porno que no me dejaban entrar, y los viernes eran películas en general con pozo, que uno iba y se ganaba el pozo y se pagaba la entrada, y los sábados y los domingos matiné. Así que imagínate, ahora pongo Netflix y... Pero me permitís enganchar con lo que quería justo preguntarle a Horacio. Hace poco se hizo un seminario sobre Rodó, en el cual tú participaste por
el centenario, ¿no?, del fallecimiento de Rodó. Y bueno, Rodó, filósofo político, seguimos estudiando a Rodó, y mi pregunta va hacia los clásicos. Por algo son clásicos, ¿no? Pero ¿qué hay de los nuevos filósofos, ¿no? Los Horacio Bernardo o los Netflix de la filosofía? Digo, ¿por dónde está pasando hoy la nueva creación en filosofía, la recreación de los clásicos, ¿no? La vigencia de... Hay muchas preguntas ahí metidas en lo que estás diciendo. Antes de contestarte, me gustaría decir algo sobre lo que dijo Claudio también, pero que también creo que está enganchado con esto. O sea, voy a intentarlo enganchar todo. No, sobre el tema de los cambios que dice Claudio. Bueno, en realidad hay muchos cambios, pero en realidad hay cosas que no, el diálogo es como la base, ¿no? Que hay cosas que no cambian, en fin. Yo pienso que cuando uno... O sea, creo que hay dos tipos de cambios. O unos que son cambios cuantitativos, ¿no? Que decir, bueno, mira, aparece la computadora tal y mañana aparece la otra que tiene más definición de la imagen, los megapíxeles de no sé qué, y bueno, y todo eso son cambios, pero son cambios cuantitativos, o sea, es más rápido, es más veloz. Yo eso, no me voy a hacer el joven, a mí eso no me sorprende, porque yo estaba la Atari, estaba la Commodore 64, la Spectrum, la TK90 y así ahí seguían las cosas, ¿no? Antes de que aparecieran las computadoras con monitor, ¿no? Porque antes era solamente el teclado que lo enchufabas a la televisión y a un radiograbador, y ponías un cassette y los jueguitos eran en un cassette de música, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de cambios, que una computadora, que otra, eso realmente está bien, sí, ha avanzado en pasos agigantados, pero está dentro de una serie, de un magma de cambios que son cuantitativos. Y ahí me parece que estoy de acuerdo con Claudio en eso. Ahora creo que hay cambios que son cualitativos y que hacen que las experiencias cambien o desaparezcan. Hablaban de la rapidez, y volviendo a los cassettes, espero que haya gente que todos sepan lo que es un cassette, hay gente joven. Bueno, yo me acuerdo que hay una cuestión que creo que es un cambio cuantitativo, y es la distancia. Y la distancia en el tiempo. Yo me acuerdo cuando tenía, voy a hablar de mi vida privada, cuando tenía, no sé, 10 años, una cosa así, mi prima estaba en México. Entonces, pero estaba, porque era concertista clásica, estaba en México hace muchos años, entonces cada tanto mandaba una carta, pero no mandaba carta, mandaba cassettes, porque en aquella época, no sé, porque la gente mandaba cassettes. Entonces, claro, bueno, llegó el cassette, no sé cuánto, y a ver qué dijo. Y claro, entre un cassette y otro, o entre una carta y otra, había una distancia. Entonces el valor de esa carta, de abrir el sobre y leerlo, no es solamente la cuestión física, sino la cuestión de que esa carta tiene valor porque mañana no va a haber otra carta y pasado no va a haber otra carta. Quizás la otra llegue dentro de un mes, dentro de 3 meses. Eso se pierde hoy porque tenemos los mails, tenemos Facebook, tenemos una cantidad de Skype, en fin, que esa distancia, no solamente física, sino temporal, desapareció. La experiencia de la espera, la emoción de abrir la carta, desaparece en el momento en que podés llamar por WhatsApp, y está bárbaro que eso suceda, pero ese cambio es cualitativo, porque la experiencia de la espera se minimiza o incluso desaparece. Lo mismo con las series, que antes eran seriales, o las telenovelas, pero también, algunas me miré también, ¿no? De ver el capítulo, a ver qué pasaba, y tenías que esperar hasta ese momento, porque no había forma de acceder, no había forma de mirarse 8 capítulos de Game of Thrones, ¿no? y estar quedando con los ojos así. Ese tipo de cosas no sucedían. La distancia, la espera generaba experiencias, y esos cambios de experiencias
son cambios cualitativos. Entonces yo creo que en ese sentido, en los cambios cualitativos está la clave también de ver cuáles son, o una de las claves para ver cuáles son los cambios verdaderos del siglo XXI. Además de que hay otro elemento, y perdón, ya voy a ir al otro, otro elemento, que es diferenciar entre esos cambios cuantitativos que tienen que ver con cambios de las cosas, porque mañana está un presidente, después viene otro y después lo sacarán, y eso no tiene nada que ver con el siglo XXI. Antes ponían un emperador, lo mataban, ponían a otro, y eso no tiene mucha cuestión. Lo que sí es interesante ver, que es lo propio del siglo XXI, es el cambio en las lógicas. O sea, si antes funcionaba que venía un presidente, después venía otro, y la gente votaba de un modo, no sé, no me voy a meter ahí porque no es mi terreno, pero la gente votaba de un modo, o la gente se conmovía con determinada cosa, y ahora no, porque las formas de comunicación son diferentes, o porque las formas de vida son diferentes, y las estrategias para moverse en el mundo son diferentes. Qué sé yo, antes busca un trabajo fijo y quédate ahí y no lo largues. Y bueno, si esas estrategias de vida ya no funcionan, entonces son cambios cualitativos. Entonces está bueno ver qué tiene que ver las tecnologías, la comunicación, la política, en fin, para visualizar ese mundo en el que caen muchas certezas que no son solamente lógicas que dejan de ser funcionales, útiles, sino que caen también muchos paradigmas filosóficos. Y una de las cosas que enganchando acá con lo que vos preguntabas, es que desde hace ya mucho tiempo, digamos, pero se intensifica en el siglo XXI, sobre todo después de la caída del bloque soviético, en que los grandes relatos que sostenían determinadas creencias ideológicas, filosóficas, políticas, ya no están más. El modo de filosofar, el modo de pensar el mundo, intenta zafarse un poco de esos grandes relatos o reconstruir esos grandes relatos. O reconstruirlo de un modo que no esté anclado en toda una construcción de cómo funciona el mundo, cómo funciona el hombre, en fin, ¿no? Por ejemplo, no sé si ¿puedo seguir? Sí, dame. Por ejemplo, si uno piensa en el postestructuralismo francés o en la obra de Deleuze y Guattari, ¿no? Que es complicada, ¿sabe? Si alguno ha intentado leerla, pero el concepto de rizoma, por ejemplo, es una forma de intentar pensar, ¿no? Y que todavía influye, lo menciono no porque sean de chiquilines del siglo XXI, sino porque todavía influye en ese tipo de pensamiento. Es un pensamiento que intenta pensar sin una base férrea que construye un relato. Quizás hay que explicar un poco por qué es importante pensar una filosofía que no construye un gran relato, porque capaz que para mí me resulta, ya lo he dicho muchas veces, o es algo como que está en la jerga, pero quizás amerite explicar un poquito. ¿Qué es construir un gran relato? Un gran relato es una explicación que da seguridad. Un relato puede ser una religión que te explica desde cómo surge el hombre, qué es lo que está bien y lo que está mal, cuál es tu lugar en el mundo, o puede ser también un sistema filosófico. El marxismo es un sistema filosófico, el hegelianismo es un sistema filosófico que dice cómo está estructurada la sociedad, que si hay lucha de clases, te da un lugar, te da una misión también, porque si hay la posibilidad de cambio, entonces tu vida tiene sentido en ese proyecto de cambio. Esas grandes teorías que pueden ser religiosas, filosóficas o de otros tipos de construcciones, siempre lo que tienen, o lo que ha descubierto el pensamiento, o lo que he criticado fuertemente el pensamiento del siglo XX y que se continúa en el siglo XXI, es que si bien tiene una gran ventaja de dar seguridad, también en cierta medida son autoritarias, porque plantean un modo de construir el mundo y un modo de construir proyectos de vida que necesariamente excluyen a otros. Esa es como una... Lo estoy diciendo en 5 palabras, muy grosso modo. Y esto es tanto una doctrina liberal como una doctrina socialista o como una doctrina religiosa o lo que fuese. Entonces, uno de los grandes desafíos, y por ejemplo pongo a Deleuze y Guattari, o el mismo Derrida con la différance, también es otra forma, son modos de zafar de esa realidad. Otras cuestiones, por ejemplo,
si uno quiere pensar, bueno, hay filósofos que conservan un intento no de construir grandes relatos, pero sí por lo menos de establecer una racionalidad, como Habermas, y dice, está bien, zafamos de todos esos relatos, pero construimos o pensamos cuáles son una comunidad de diálogo ideal que nos permite llegar a determinados consensos o nos permite llegar a determinadas concepciones del mundo compartidas, ¿no? Pero sin perder una base racional, sin perder una base dialógica, ¿no? Ya no un discurso monolítico, sino un discurso pensado en diálogo. Estoy diciendo como unos elementos de filósofos que influyen en la actualidad. Y si pensamos en América Latina, bueno, va Ferreira, vos me hablaste de Rodó, pero por ejemplo va Ferreira con su distinción entre pensar por ideas, pensar por sistemas o ideas a tener en cuenta, es un gran precursor de esto. Pero si pensamos en América Latina, bueno, muchos críticos, en primer lugar de los relatos que vienen construidos desde Europa, como por ejemplo Enrique Dussel, como por ejemplo Arturo Roig o Leopoldo Sea, por mencionar algunos, ¿sí? Que en primer lugar cuestionan esos relatos que vienen construidos, a veces caen también en construir otros relatos y ahí empieza toda una serie de debates. Pero si quisiera resumirlo, se pudiese resumir esto que estoy diciendo en una frase, uno de los desafíos filosóficos más importantes del siglo XXI es poder establecer, es poder proponer cosas sin ser autoritario en ello. ¿Cómo proponer sin excluir? Y vaya desafío que es. Estaba leyendo, cuando estaba preparando esto, una letra, ¿no? que dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, etcétera, etcétera. Es la letra del tango Cambalache, escrita por Enrique Santos Discépolo en 1935. Había gente que a fines del 20 la seguía poniendo como un ejemplo, o sea, decía, esto es lo que pasa ahora en el 21. ¿Vos sos pesimista, sos optimista? No, yo creo en la especie, creo en que hay una conducta en el colectivo que hace que en el momento en que estamos al borde del precipicio, la sensatez de alguna manera vuelve a aparecer. Creo que a mí me operaron de meniscos cuando tenía 20 años. Tengo un tajo así. Y la falta de meniscos ahora hace que cuando hago una actividad deportiva las rodillas me suenen, ¿no? Es una artrosis, tengo mucho peso. Ahora resulta que te hacen un agujerito, te miran con la cámara, te sacan, ¿tá? Y te colocan incluso un adminículo que permite suplir el menisco para que el proceso de artrosis, en la medida que uno va creciendo, no cunda. Siempre va a estar, es un buen ejemplo, la Biblia al lado del calefón, siguiendo, ¿no? Donde la Biblia es el Señor, naturalmente, yo soy apenas un calefón que templo el agua de vez en cuando. Pero me parece que eso es parte de las conductas que fueron haciendo y construyendo a la humanidad a lo largo del tiempo. Yo qué sé, es el bien y el mal, pero soy optimista a pesar de Trump, soy optimista a pesar de los nazis manifestando en las calles de un pueblo de los Estados Unidos, y lo soy a pesar de un muchachito que pone los misiles y los apunta para un lado y los apunta para el otro, desde el otro lado del mundo, que nunca puedo acordarme el nombre. Me acuerdo si era un coreano filósofo que es la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio. Que habla el tipo y lo refiere al tema, y mira, es un tema interesantísimo porque él habla, la emoción no construye relatos, porque la emoción es un momento, ¿no? Chulham, Chulham, no construye relatos, lo que construye el relato es el sentimiento, ¿no? Eso, porque vos venías hablando del relato, me parece que es una cita que no es disparatada, pero lo que voy es a eso. A pesar de ellos, creo que la esperanza
no es una virtud de los tontos. Creo que la esperanza es lo que en definitiva, así como llegan los mensajes permanentemente, digamos, apocalípticos, ese apocalipsis que viene amenazando desde hace tanto tiempo, creo que siempre en algún momento aparece algo que nos salva. Y ahí podemos entrar en que hay determinadas formas de ver al prójimo, que todo va a fallar el día que eso cambie, o el día que no haya actores que estén trabajando sobre esa necesidad de no ser uno, sino de tener un sentido colectivo de las cosas, más allá de que estemos viendo esta época de individualidades, individualismos exacerbados y pretendidamente sanados. Y al principio hablábamos de esas mochilas que cargamos, que todos de alguna manera cargamos, ¿no? Mochilas, valijas, equipajes. ¿Qué hay hoy 2017 en la mochila de Claudio Invernici que sacarías, que te cuesta todavía sacar y sacarías, o ya la tenés liviana? ¿Cómo? Sacar cosas de mi mochila significa en alguna medida un acto de arrepentimiento, y prefiero seguir con todo lo que tengo y marchar. Si hubiera podido cambiar cosas, porque significan cosas que no haría, hay cosas menores, hay cosas que tienen que ver con cotidianidad, errores que cometí en mi vida, cosas así, pero no de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Yo me he sentido en un permanente diálogo con las cosas y tratando de jugar los partidos que se me presentaban en el momento que se me presentaron. Y bueno, y ahí naturalmente se pueden cometer errores, pero creo que lo importante es jugar, no el resultado de los errores que se pueden haber cometido. Entonces mi mochila va conmigo y seguirá conmigo, cargadita con lo bueno y con lo malo que he pasado en la vida, que he provocado o que me han provocado. ¿Y la de Horacio? Va a ser un psicoanálisis acá. No, creo, o sea, yo en realidad creo que lo que uno tiene más bueno y malo son insumos, ¿no? Creo que lo que a mí me parece más productivo realizar es poder ser, en primer lugar, consciente de esas cosas y poder capitalizarlas, porque eso creo que es lo mejor. Yo no sé, liberarme de cosas, yo no creo que uno se tenga que liberar de nada, uno solamente resignifica y hace con eso lo que le parece, porque en algunos momentos hay cosas que son malas, pero después te das cuenta de que eso te da una experiencia de vida o te da una forma de ver las cosas que vos al final terminás agradeciendo, ¿no? Y hay algunas cosas que no agradeces jamás, ¿no? Claro, pero sí hay una cuestión, por ejemplo, pensando en estas cosas filosóficas, todo se traduce en conceptos, en clasificaciones, formas de organizar, ¿no? Un poco el caos, o por lo menos la filosofía lo que tiene de maravilloso es eso, como uno jugar, ¿no? a organizar cosas que son muy complejas. Pero atrás del interés por esas cosas está también lo que a uno le interesa, o sea, a uno le mueven determinadas cosas y no otras. Y entonces está la persona atrás y la vivencia y las cosas buenas y los sufrimientos detrás de esa organización, de esas cuestiones conceptuales. Es que uno no está solo en esa emocionalidad. Entonces hay otras personas que también pueden dialogar desde lo conceptual, pero siempre desde una base de que todos tenemos mochila, de que todos tenemos experiencias que se traducen y se resignifican en esas cuestiones conceptuales. Entonces yo creo que en realidad es un insumo fundamental el hecho de reconocerse como ser humano imperfecto y desde ahí
intentar buscar crear, intentar buscar seguir viviendo y proyectarse también en el presente y hacia el futuro también, ¿no? Que es lo que uno siempre intenta hacer, por más que uno tenga 40 o 900 años o 15. Nosotros no tenemos 900. No llegamos, pero estamos ahí. No, que hay una sola. Yo creo que en realidad la mochila es una metáfora imperfecta, ¿no? Porque la mochila te permite sacar las cosas, la mochila te permite desprenderte de la mochila. Acá no hay forma de sacar nada, va contigo, entonces vos, como decías, de alguna manera lo vas a ir administrando y lo vas a ir procesando de las mejores maneras que puedas, pero sacar, si está en tu proyecto, desestimarlo porque es imposible. Bien, como siempre digo, me quedo con ganas o tengo la sensación cuando tenemos que terminar que recién estamos empezando, ¿no? Cuando Horacio hablaba de las seriales, ¿no? Yo recuerdo El Fugitivo, que estuve no sé cuántos años viéndola hasta llegar al final cuando muestra, comprueba su inocencia. Entonces, bueno, quédense un poco con las ganas. Lamentablemente tenemos que terminar. Antes quiero agradecer también a La Onda Digital que graba, registra, invita a estas actividades y después en su canal de televisión pueden verla, a Asuntos Públicos de TCC que también lo difunde, a la radio del Sodre. Agradecerle a todos ustedes su presencia, pedirles disculpas por un poco de incomodidad en las ubicaciones, pero quedamos desbordados. Y agradecerles a nuestros panelistas invitados, Claudio y Horacio. Muchas gracias. El próximo encuentro será el lunes 11 de septiembre, donde en principio, siempre hay cuestiones de agenda a confirmar, contaremos con la presencia de Oenil Sartú y Pablo da Silveira. Vamos a estar hablando de temas de republicanismo y democracia. Muchas gracias. Gracias Y hasta la próxima. Gracias.